El Congreso está que arde, hay que decirlo, con las discusiones y las exposiciones de distintos parlamentarios respecto a el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Quisiera preguntarte a ti, Benito, ¿cuál es tu opinión? Dadas las circunstancias, el apremio y finalmente la falta de una solución para la clase media cuando estamos en julio, el proyecto del retiro del 10%, ¿qué te parece? Buenos días. Hola, buenos días, Monse. Hola, Julio César, y al resto también muchos saludos. Bueno, yo creo que uno está esperando la anunciada medidas que va a dar nuevamente el presidente, que las va a sumar a las medidas anteriores. Yo creo que opinar ahora en frío así sobre lo que se está discutiendo en el Congreso, si las medidas que se van a anunciar van a lograr suplir esos recursos que requiere la clase media, por supuesto que esas medidas van a ser mejores que sacar los recursos de los fondos provisionales, ¿ya? Porque eso sí que es complejo, ¿no es cierto?, si es que no se restituyen esos fondos y después las personas sufren en sus pensiones. Lo que esperamos y hubiésemos esperado ya hace un mes por lo menos, que junto con las medidas vinculadas, ¿no es cierto?, a las personas en situación de pobreza, inmediatamente hubiesen salido de la misma comisión que discutió esto las medidas para la clase media, porque la clase media chilena es una clase media muy vulnerable, es muy dispersa, y en la clase media chilena en otros países, como en Europa, ¿no es cierto?, sería clase pobre por los ingresos que tiene, particularmente, ¿no es cierto?, la mitad de esa clase media que pasa a veces también por pobreza, por enfermedades o por pérdida laboral. Entonces yo creo que ojalá las medidas que se anunciaron, que han dicho que vienen más extensas, ¿no es cierto?, para la clase media, logren suplir esta presión fuerte sobre los recursos que tienen hoy día las familias en la clase media en general, no solamente la más cercana a la pobreza. Benito, lo que pasa también que si hoy día los anuncios se fueran contundentes, acá hay también un tema de confianza y credibilidad. Hay una aprobación en las encuestas que se han hecho respecto al retiro de los fondos que es abrumadora. Un 75% de los encuestados, recién mostrábamos un titular, señala que está a favor de esta reforma constitucional. Entonces estamos en una carrera contra el tiempo que no es posible de alguna manera revertir esta falta de confianza respecto a las medidas que da el gobierno. ¿Cómo se convence a la gente? Si en tu opinión una solución puede ser mejor a este de retiro del 10%, ¿cómo se convence a la gente cuando hay esta crisis de credibilidad? ¿Qué es lo que debiera hacer el gobierno para realmente demostrar que esta solución es mejor que la otra? Bueno, lo que han hecho otros países, si uno no tiene que ir muy lejos, ¿no es cierto?, para aprender lo que han hecho otros países, transferencias inmediatas como se hicieron en tantos países del mundo, que inclusive tienen un Producto Interno Bruto promedio similar al chileno, y que tuvieron que hacer transferencias a la clase media, transferencias no reembolsables, porque además es dinero que se inyecta a la economía, que favorece también las fiscales, impide, ¿no es cierto?, un descenso a la pobreza rápido, o sea, una crisis que después implica un costo altísimo para el Estado también poder suplirlo, y eso, bueno, tú lo puedes hacer muy rápido, hay mecanismos para realizarlo con mayor celeridad de lo que lo hemos realizado nosotros. Si en enero, ¿no es cierto?, junto con el plan sanitario que hablaba la anterior autoridad sanitaria que se había elaborado desde enero, se ha elaborado un adecuado plan económico para todos los estratos sociales, viendo el impacto que esto ya estaba provocando en otros países del mundo, bueno, lo más probable es que no estaríamos hablando hoy día de esto, ni siquiera de los fondos previsionales. Y los fondos previsionales, Benito, tienen un componente, ¿no es cierto?, que a la gente le es muy atractivo, que no se los pide a nadie, digamos, que no tiene que llenar el formulario, que no tiene que mentir muchas veces para ser más pobre que el vecino, ¿no es cierto?, que es un mensaje que nos llegó que nos caló honto, ¿no es cierto?, tengo que mentir para ser más pobre que el vecino para ver si me llega algo, que no tiene que ir a buscar papeles, que ir a retirar no sé qué, entonces al parecer a la gente le parece que es más directa esta situación, entonces por ahí va también el gran porcentaje de adherentes que tiene esta situación. No sé si te parece lo mismo. Sí, bueno, yo había opinado que se debería dar la posibilidad, ¿no es cierto?, de escoger, ¿ya? Y lo que causó tanto escándalo, ¿no es cierto?, y discusión. Hay otros países que lo han hecho, ¿no es cierto?, y hay personas que han retirado los fondos previsionales, e inclusive hay personas que han señalado como argumento, ¿no es cierto?, en la prensa, cuando uno ve la prensa mundial, dicen, pucha, si no como hoy día, si no me alimento, si no logro pagar esto, bueno, capaz que me muera y los fondos van a quedar ahí. Entonces son fondos previsionales
de las personas, y quiero hacer aquí una aclaración a la ministra del Trabajo, también el seguro de cesantía es de nosotros, no es de los empleadores. Esto no son las salitreras, ya que pagaban con ficha. Una vez que el fondo de cesantía se le paga y lo paga el empresario, no sigue perteneciendo al empresario, nos pertenece a nosotros, que ella señalaba, ¿no es cierto?, que lo aportaban los empresarios. Lo mismo que los fondos previsionales, son de nuestra propiedad, ¿ya? Y sobre esa propiedad, por supuesto que ante los anuncios tan poco contundentes del gobierno, ¿no es cierto?, en torno a la clase media, uno era más proclive a sacar esos fondos previsionales, pero el alto costo que eso implica, bueno, si hay una alternativa, ¿no es cierto?, que supone que la va a presentar con celeridad el gobierno, bueno, si esa resulta mucho mejor, no endeuda a la gente y no le lleva a sacar los fondos, ni tampoco lo lleva a demostrar que es pobre o que es clase media, sino que se entrega directamente a las personas en toda la clase media, bueno, eso va a ser mucho mejor. Pero claro, la alternativa también es que las personas puedan escoger. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Por qué, se lo preguntábamos a los parlamentarios en la ronda anterior, por qué crees que se ha llegado tan tarde a todo? ¿Qué es lo que pasó? Porque no puede ser solo desinteligencia o un problema de diagnóstico. ¿Qué es lo que crees tú que pasa? ¿Hay una mirada economicista de las cosas? ¿Cuesta ver la realidad de las personas? ¿Hay una desconexión entre la autoridad y los ciudadanos? ¿No saben cómo realmente viven? Hay un artículo ayer de un diario estadounidense demoledor con respecto a Chile. No sé si lo viste, Benito, que habla de los tecnócratas. Sí, pues lo leí, sí. Es un demoledor que ya lo vamos a nombrar. ¿Qué es lo que a ti te parece que ha pasado? Bueno, yo primero hablaría de la cultura, Julio César. Yo creo que somos una cultura soberbia en América Latina. Nos parecemos en eso a los franceses, ¿no es cierto? Tú recuerdas la autoridad sanitaria de Francia, cuando esto partió en China, fue una soberbia impresionante. Y después Francia lo pasó pésimo, ¿ya? Y esa soberbia es transversal en Chile, ¿eh? Se da aquí en la población, se da en todos los estratos sociales. Nos sentimos superiores a los otros, nos sentimos que vamos a enfrentar las cosas mejor que los vecinos, y esa soberbia también atraviesa, ¿no es cierto?, las autoridades. Y las autoridades, y es destacable lo que en el discurso, ¿no es cierto?, tanto de la subsecretaria como del ministro que estábamos escuchando ahora, lleva a que tú sientes que eres dueño de la verdad, que conoces todo y que se te olvida que las cosas ocurren en el territorio. Y que si no consultas a las autoridades locales, si no te metes con las comunidades, no puedes resolver los problemas. Y como tenemos a esta gente de salud terciaria metida en el ministerio y no de salud primaria, al final ellos, claro, se preocupan de los ventiladores, de los hospitales, que por supuesto que son necesarios para evitar la muerte, pero para evitar los contagios deberíamos partir por los consultorios y deberíamos haber convocado en enero una comisión que solo trabajara en la prevención en los territorios y que la trazabilidad se hiciera en los territorios, no se hiciera un call center en X lugar, sino en el mismo territorio donde están los consultorios que conocen a las personas y a las familias. Habríamos evitado seguramente muchas esas dificultades. Pero todo esto parte de una soberbia cultural chilena en la cual nos sentimos superiores a otros y como que las cosas no nos van a ocurrir a nosotros. Lo que nos está ocurriendo es justamente una demostración de que somos iguales a los demás, que tenemos las mismas dificultades y que nos necesitamos mutuamente para enfrentar los problemas y resolverlos. Y que tanto los más técnicos, los llamados tecnócratas, ¿no es cierto?, como el resto de las personas debemos aportar para solucionar estos conflictos. Pero si no nos convocan, si las personas, ¿no es cierto?, hablan de unidad en los discursos, pero no son capaces de construir la unidad, porque después cuando se habla de unidad se dice cogobierno. Bueno, ¿qué cogobierno? Si este gobierno tiene el 25% de los votos de Chile, ya de las personas, ¿no es cierto?, que teníamos derecho a votar, y además no solo eso, no tiene la mayoría parlamentaria, entonces por supuesto que tiene que cooperar para poder gobernar ante una catástrofe. Eso es soberbia cuando una persona no es capaz de construir una política hoy día para la clase media en conjunto con los otros, que él llama a la oposición. Cuando se llama a la unidad nacional, cuando se llama a enfrentar una catástrofe, no hay oposición. Estamos todos en el mismo barco y requerimos llegar a un acuerdo y presentarnos ante la comunidad con ese acuerdo. Eso que ocurrió en relación a la pobreza debería haber ocurrido con la clase media. Y con la pobreza ocurre la misma vergüenza. Se aprueba una ley del ingreso de emergencia familiar y después se borra esa ley y se llega a una nueva ley después del acuerdo. Esto va a pasar lo mismo. Se aprueba una política para clase media y ahora se dice como que la gente quedó descontenta, le tiramos más a Dulce. No, pues hay que acordar antes de lanzar la política y hay que sentarse y trabajar. Para eso les pagamos a las personas que están en el Congreso y en el Poder Ejecutivo, para que trabajen inteligentemente, escuchando a la comunidad y sacando políticas
que requieran el mayor consenso. En el segundo piso, quien dirige el segundo piso, cuando hacía clases, decía que para poder modificar una ley hay que llegar a una masa crítica de personas que están de acuerdo con la modificación de una ley o con una política social. Bueno, que ese mismo predicamento que él enseñaba en la universidad hoy día se aplique en la política. Eso es lo que pedimos los ciudadanos. Benito, hay una pata aquí que estamos empezando a conversar. Estamos conversando la pata del Estado, que se transforma en las políticas de gobierno, de la gente. ¿Qué opinas tú del comportamiento de los grandes grupos económicos de nuestro país? Todos sabemos que no es un secreto para nadie que los dueños de la AFP también son dueños de los bancos, que también son dueños de empresas que hacen los servicios que tienen que ver con las cotizaciones. Y aquí se está pidiendo mucha plata al Estado. Aquí está el pueblo, la ciudadanía sufriendo la baja de ingresos. ¿Y qué le ha faltado a los grandes empresarios, a los grupos económicos? Hablamos recién, y lo hablábamos con Nicolás Izaguirre, que está con nosotros, la hibernación de las deudas, de los créditos hipotecarios, que debería haberse decretado ya y que no cada uno tramitar a ver si logra o no logra postergar su crédito hipotecario. Pero ¿qué le ha faltado aquí a los grupos económicos, a la clase político, social y económica que concentra la riqueza en Chile? Bueno, yo creo primero recordar, ¿no es cierto?, que las AFP, por lo menos un grupo importante de ellas, fueron compradas por empresas extranjeras. O sea, son inversionistas extranjeros los que administran esas AFP. Y la AFP, se supone que los que aportamos a la AFP somos los trabajadores, ¿no es cierto?, y que deberíamos ser copartícipes de esa propiedad también. Lamentablemente no es así, no fue diseñado así. Yo creo que los grandes grupos económicos han tenido que soportar también la crisis. Hay que ser justo en eso. Nosotros a muchos de esos grandes grupos económicos le ha tocado soportar la crisis, y ellos se tienen que ajustar a lo que van diciendo las autoridades políticas. Y si las autoridades políticas les tiembla la mano, ¿no es cierto?, para poder tomar medidas severas en relación a lo que se está viviendo y tomar decisiones fuertes, bueno, lo que va a ocurrir en el mundo económico es que ellos van a seguir navegando nomás, porque no se van a querer ver afectados en sus ingresos, producto más de lo que ya se han visto afectados, producto de esta crisis. Entonces, yo si bien miro hacia los grupos económicos, ellos, ¿no es cierto?, hicieron este fondo que ha permitido enfrentar también esta crisis, este gran fondo, pero en relación a los propios ingresos y a la propiedad, ¿no es cierto?, de estas empresas, el deber mayor lo tiene la autoridad económica. Y la autoridad económica, por supuesto, le cuesta mucho meterse con estos grandes grupos económicos y le cuesta mucho tomar medidas que no sean populares para estos grandes grupos económicos por temor a que estos grandes grupos económicos saquen sus recursos de Chile y eso afecta la inversión, ¿no es cierto?, dentro del país. Me imagino que esa es la mayor, ¿no es cierto?, el mayor temor que pueden tener. Pero eso, por supuesto, que depende de la autoridad económica, y si la autoridad económica es servil a los grandes grupos económicos, al final no se van a tomar esas medidas. No va a ser por decisión de los grandes grupos económicos. Estos no son los grandes empresarios del mundo que ayer solicitaban que les aumentaran los impuestos, ¿no es cierto? Esto no lo hemos escuchado en Chile. Cada vez que hay aumento de impuestos hay una queja a partir de esos impuestos porque se dice que afecta a la inversión. Bueno, entonces tiene que venir de la autoridad, y si la autoridad tiene claridad en torno a esto, pero claro, el país es pequeño, muchos de los que están hoy día dentro del Estado van a después estar en esas empresas o ya estuvieron en esas empresas, entonces ese tráfico de influencia es muy fuerte en Chile, es muy grave. Benito, el gobierno ha sido incapaz de llegar con sus políticas a todos los chilenos. Aquí, Benito, estamos hablando de que no se conocía la realidad del país, que las élites que gobiernan, que hoy día toman decisiones, no saben realmente cómo son los chilenos. Caló muy hondo la frase del ministro Mañalich, que no sabíamos la pobreza y el hacinamiento de algunos sectores de la capital. ¿Te parece que esa desconexión, que a veces era solo protesta, hoy día se hizo carne y se ha transformado en que las políticas no puedan llegar, Benito, a la gente? Bueno, sí, pues Massa lo dijo, ¿no es cierto? Se hicieron todas las medidas a partir de un país desarrollado, y el país no es así, porque en general los economistas, ya no a lo mejor Nicolás u otros, pero planifican todo a partir del promedio. Entonces, el promedio del Producto Interno Bruto, y después cuando tú ves cómo se distribuye ese Producto Interno Bruto en Chile,
Bueno, no tenemos que hablar de promedio, tenemos que hablar de la mediana. ¿Dónde se concentra la mayor cantidad de personas? En un país altamente desigual no podemos seguir construyendo políticas públicas a partir de los promedios. Tenemos que construir políticas públicas a partir de la mediana. ¿Dónde está la mayor cantidad de gente? Y eso no se ha hecho en Chile, pues ha costado mucho hacerlo, porque seguimos con los promedios, en esa nueva vanidad, ¿no es cierto?, de los chilenos, de sentirnos parte de los países por el promedio, ¿no es cierto?, del PIB. Pero después cuando tú ves cómo se distribuye el PIB, bueno, muy poquitas personas en Chile recibimos el promedio del PIB. La gran mayoría de los portugueses lo recibe, y acá en Chile no lo recibimos. ¿Qué quiere decir eso? Que la gran mayoría de los chilenos tienen ingresos muy bajos que les permiten vivir modestamente. Por eso nuestra clase media, ¿no es cierto?, es una clase media que se acerca más a la pobreza que a la clase media de países, por ejemplo, como el que acabo de señalar, Portugal. Y lo que dijo el ministro, que mucha gente le hizo bullying, ¿no es cierto?, se rió en las redes, él fue muy honesto. Yo lo encuentro y yo lo defendí en las redes porque siento que una persona que dijo: yo no tenía conocimiento de cómo calaba la pobreza, el hacinamiento en los sectores de mayor pobreza. Si tú conoces, Julio César, ¿no es cierto?, tú que confrontas a harta gente y políticos, si uno conoce profundamente cómo viven los otros en hacinamiento, lo habría terminado hace mucho tiempo. No habríamos construido las viviendas que construimos, no habríamos construido los guetos que construimos. Lo podemos conocer en los números, pero yo creo que existencialmente, en la experiencia cotidiana, a mí me cuesta conocerlo porque yo no vivo en hacinamiento. Vivo al lado de poblaciones hacinadas, pero no vivo en hacinamiento. Mucho más le cuesta a una persona